Básicamente de monopolio, ¿sí? En realidad de dos temas que son muy parecidos. Vamos a hablar de monopolio. En un poquito al final vamos a hablar de monopsonio. ¿A qué les suena cuando yo digo monopolio? ¿En qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es un monopolio? ¿Alguna idea tienen? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo algo? Perdón. Por una firma. Sí, el mono es de uno, ¿no es cierto? Bueno, es un mercado donde hay una única firma. ¿Sí? Una única firma como oferente, ¿no es cierto? Por el lado de la oferta tenemos una única firma. Un caso que se les venga a la mente. El agua, excelente. El agua es un ejemplo. La luz es otro ejemplo. A la luz me refiero, claro, cuando uno se pone un poquito más fino, hay gente que genera luz, que genera electricidad, ¿no es cierto? Ahí son muchas firmas, pero típicamente el que nos llega a la casa es uno solo. El que distribuye esa luz es uno solo. Entonces son ejemplos de monopolio y son ejemplos de servicios que se prestan por redes. Y los monopolios son muy comunes en aquellos servicios que se prestan por redes. Después vamos a hablar un poquito de por qué es eso, ¿no es cierto? Pero tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver con los costos. ¿Sí? Mucho más barato y razonable que haya una única firma haciendo pozos en la ciudad y enterrando caños, a que hubiera más de una firma, ¿cierto? Haciendo lo mismo. Ese es un ejemplo, hay otros ejemplos. Muchas veces, otros ejemplos asociados a patentes, ¿cierto? Si hubiese habido, por ejemplo, un único desarrollo exitoso de vacunas de COVID, ¿cierto? Cosa que no ocurrió, porque tuvo muchas, ¿no es cierto? Pero si hubiese habido una sola, esa habría sido un monopolio, ¿no es cierto? Y tendría una patente que protegería ese monopolio por una buena cantidad de años. Otros casos son los de concesiones, ¿sí? Los de concesiones a extranjero, por ejemplo, concesión para explotar comercialmente un puerto, ¿sí? Típicamente se le da a una firma, no necesariamente, o cuando pensamos en la explotación de la carretera de acá a Viña, bueno, hay una sola, ¿cierto? No hay más de un concesionario, ¿sí? En general, cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que va a ocurrir es que vamos a tener algún tipo de regulación. Puede ser de precios o de otro tipo, pero típicamente va a haber una regulación y en general va a incluir precios y otras cosas, y otros aspectos más de la operación del monopolio, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que es importante
regular, por ejemplo, aguas andinas. Si no pueden controlar ellos el precio y subirlo sin parar. Claro. ¿Por qué? Porque al ser monopolio, si no tendrían un incentivo muy claro y fuerte, y no solo el incentivo, sino la posibilidad concreta de subir mucho el precio. Entonces, típicamente vamos a tener acá regulación de precios. ¿Sí? Ese es un primer aspecto que es importante tener presente, ¿no es cierto? En general los monopolios no nos gustan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ponen precios muy altos. ¿Sí? Todo lo contrario de lo que ocurría en competencia. Recuerden que uno de los resultados que marcábamos bien importante era que la competencia maximizaba el bienestar social. ¿Sí? Ese es uno de los resultados que mencionamos varias veces. Bueno, lo contrario ocurre con un monopolio. ¿Cierto? Bueno, no lo contrario, pero simplemente no ocurre esta maximización social y por eso nos va a importar regularlo, ¿cierto? Y acá en el caso de las patentes no se lo regula, ¿no es cierto? Pero igual hay una lógica económica detrás de la concesión de una patente, ¿no es cierto? Que es todo lo que es la inversión en investigación y desarrollo, ¿cierto? Sí, entonces, es la forma de remunerar ciertos gastos iniciales que hacen las firmas. Imagínense que apenas saco un medicamento, ¿sí? Viene el regulador y me fuerza a venderlo a un precio similar al costo. ¿Sí? Bueno, ¿qué generaría eso? Que nadie quiere investigar y desarrollar nuevos medicamentos. Entonces también hay ahí una lógica económica. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un monopsonio? Algo mucho menos... Bueno, perdón. Y asociado a los monopolios, hay también toda una... Digamos, nosotros lo vamos a plantear monopolio como lo que es como una sola firma, ¿no es cierto? Pero hay muchos mercados donde se habla que las firmas igual tienen poder de mercado, poder monopólico, se usa a veces incorrectamente, ¿no es cierto? Cuando hay pocas firmas, tampoco existimos en competencia, ¿no es cierto? Y a veces estamos más cerca de lo que es un mercado monopólico, aun cuando tengamos pocas firmas, ¿sí? Y buena parte del desarrollo de toda la literatura económica, digamos, que tiene que ver con libre competencia, con el fomento de la libre competencia, ¿no es cierto? Una buena parte tiene que ver con evitar que una firma intente monopolizar un mercado, ¿cierto? Los intentos de monopolizar un mercado también son un tipo de conducta anticompetitiva, ¿sí? Bueno, y sobre monopsonio, ¿qué es un monopsonio? ¿Habían escuchado esa palabra antes o no? La verdad que es una palabra que se escucha poco porque no es para nada común que haya un monopsonio. El punto es que acá hay una sola firma por el lado de la demanda. Sí, podemos imaginar la situación en que hay muchos oferentes, ¿sí? Pero por algún motivo hay una sola firma demandando ese producto o ese servicio. Esto es un caso claramente más raro, pero lleva al mismo tipo de ineficiencias al que lleva un monopolio. ¿Sí? Podría ser lo diabético en este caso, ¿no? Porque un solo grupo de personas que pide eso y hay varias empresas que hacen. Claro, pero debiera ser uno. ¿No es cierto? Si hubiera un diabético, ¿no es cierto? ¿Puede ser un ejemplo de eso? Bueno, un ejemplo podría ser si pensamos en el mercado laboral, ¿no es cierto? Donde los oferentes son los trabajadores, ¿no es cierto? Y los demandantes una firma, y si pensamos de repente en algún pueblito donde hay
una empresa que es particularmente grande y relevante, ¿no es cierto? Bueno, esa empresa podría ser un monoopsonista en ese mercado de mano de obra. ¿Sí? Pero como les digo, no hay demasiados casos. Imagínalo tal vez en ciertas industrias como desarrollo de algún tipo, de cierto tipo de armas, ¿no es cierto? El Estado puede ser el único, podría ser también el único demandante. Yo estoy pensando, ¿no es cierto? Armas, como armas de guerra, ¿no es cierto? En Estados Unidos, bueno, el único demandante de que no hubiera exportaciones, ¿no es cierto? Podría ser el propio gobierno. Sí, pero es un caso ciertamente más raro. ¿Sí? Y asociado a estas nociones de monopolio y monopolio, se habla de firmas que tienen poder de mercado. ¿Sí? Ciertamente, los monopolistas, los monosonistas tienen poder de mercado, pero esto no es exclusivo ya de que haya una sola firma, sino que en algunos contextos de oligopolio, de pocas firmas, se habla de que las firmas tienen poder de mercado. ¿Y qué quiere decir este poder de mercado? Básicamente, como poder actuar, poder afectar el resultado del mercado. Eso significa que una firma tenga poder de mercado. Cosa que no ocurre cuando tenemos bajo los supuestos de competencia perfecta, ¿no es cierto? Donde hay muchas firmas y suponemos que cada una de ellas es pequeña, ¿no es cierto? Y justamente decimos que cada firma es tomadora de precios y no puede de ninguna manera afectar el resultado del mercado. Entonces, lo que vamos a estar estudiando hoy y mañana seguramente, por lo menos, va a ser con todo detalle el problema del monopolista. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el problema del monopolista? Bueno, de la misma manera que estudiamos el problema de los consumidores que maximizaban su utilidad, después el problema de las firmas que maximizaban su utilidad, bueno, vamos a volver ahora a estudiar el problema de la firma, va a estar intentando maximizar sus beneficios, ¿sí? Pero reconociendo que el contexto no es el de competencia, sino que es un contexto donde la firma está como único gerente. ¿Sí? Pero como, digamos que como objetivo de la firma es el mismo que en el contexto de competencia. Ese objetivo no cambia y ese objetivo es maximizar beneficios. Este monopolio, todo lo que nosotros estudiamos, recuerden que cuando estudiamos la parte como de teoría de la firma, yo siempre les hablaba como de tres problemas, o de tres tipos de análisis que hacíamos dentro de eso. El primero era analizar la función de producción, ¿sí? El segundo era los costos, cómo se relacionaba esa función de producción con los costos, y recién el tercero de los problemas era el de maximización de beneficios. Bueno, todo lo que nosotros estudiamos de funciones de producción y de costos, en el contexto de competencia, es igualmente válido, ¿sí? Para el monopolio. ¿Sí? Entonces yo no voy a volver a hablar de cómo es la función de producción de un monopolio, porque no tiene por qué ser a priori distinta de lo que ya hemos estudiado. ¿Sí? Ni tampoco simplemente les voy a decir cómo son los costos, les voy a proponer una función de costo, pero no es que vamos a derivar todo de nuevo, sino que simplemente nos vamos a centrar en la tercera parte de esos problemas, que es la parte de la maximización de beneficios. ¿Sí?
¿Sí? Un ejemplo bien sencillo. Entonces, ahí lo que puse en esta tablita súper sencilla, ¿sí? Es información de demanda, ¿sí? P y Q hacen, se refieren en este caso a precio y cantidad que se relacionan a través de la curva de demanda. Es decir, para cada precio, qué cantidad podría venderse. ¿Sí? Entonces, y tenemos información de costo marginal y vamos a suponer que existe un costo fijo también, que lo voy a suponer igual a 2. Costo marginal constante, costo fijo también obviamente tiene que ser el mismo independientemente de la cantidad que yo produzco. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿cuánto querría vender ese monopolista? Ahí tienen toda la información que necesitan. Pensarían en ese problema. Ahí tienen información de la demanda, tienen su información relevante de costos. Precio de 3. Cuando el precio es 3, ¿qué pasa ahí? La cantidad 3 también. El beneficio termina siendo 9. Y se le rentabiliza era más beneficio que lo. Veamos, puede ser. Entonces, claramente esta tabla, para poder verlo mejor, ¿no es cierto? Le faltan algunas columnas, ¿no es cierto? Entonces, agreguemos el ingreso total, ¿cierto? El ingreso total que obtiene este monopolista con las distintas opciones. 0, 5, 8, 8, ¿sí? Entonces yo podría hacer ingreso total menos costo total, ¿cierto? Ese es como el beneficio, esa es la cuenta que hiciste para recién, ¿sí? Después vamos a ver que podemos hacer otra un poquito distinta, pero esta no está mal para nada. ¿Sí? Entonces, el ingreso total 0 menos un costo marginal de producir 0 unidades, el costo va a ser 0, pero tengo un costo fijo,
Entonces acá tengo como un beneficio, esto es lo mismo que beneficio, ¿no es cierto? Menos 2. Acá tengo 5 de ingresos y tengo 3 de costos, o sea que tengo beneficio de 2. Acá tengo 8 de ingresos y tengo 4 de costos, entonces tengo un beneficio de 4. Acá tengo 9, menos 3 son 6, menos 2, son 4. Acá tengo 8 de ingresos, menos 4 de costos variables, menos 2, son 2. Entonces la del 3 y el 3 no debería ser más 6. Es que tengo, a ver, tengo 9 de ingresos totales, ¿sí? De costo variable, tengo 3 por 1, ¿sí? Y 2 del costo fijo. ¿Sí? Y con un precio de 1, tengo ingresos de 5, costos de 2. Entonces, en este ejemplo, hay como dos opciones que son a priori óptimas. ¿Sí? Pues vamos a ver que, bueno, esto de tener dos soluciones tiene que ver con que el ejemplo es discreto, después siempre vamos a tener una única solución. ¿Sí? A ver, una primera observación que es importante, es obvia, pero es importante lo mismo. Se dice habitualmente que el monopolista puede escoger el precio al cual quiere vender o puede escoger la cantidad que quiere vender, ¿sí? Pero lo que no puede hacer es escoger ambos libremente, ¿sí? Es decir, el monopolista quisiera vender a un precio de 6, 5 unidades, ¿no es cierto? Si le permitiéramos escoger libremente un P y un Q, ¿no es cierto? Seguramente querría vender 6 unidades a un precio de 5. Pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene que enfrentar la realidad que le impone la demanda. Entonces podría querer vender este plumón 100.000 pesos dentro de esta sala, ¿no es cierto? Pero posiblemente no tenga demanda. ¿Sí? Entonces, cuando planteemos el problema del monopolista, siempre lo vamos a plantear o que escoge el precio y la cantidad la pone en la demanda, ¿sí? O que escoge la cantidad y el precio lo pone en la demanda. ¿Sí? Esa es una primera observación importante. ¿Sí? Otra observación importante es que en general vamos a ver cuando planteemos formalmente la solución del problema del monopolista, vamos a introducir un concepto que ya hemos usado pero que no hemos enfatizado tanto, que es el de ingreso marginal. ¿Sí? ¿Qué es conceptualmente el ingreso marginal? Es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad, ¿sí? En términos, eso es como más matemático, ¿no es cierto? En términos conceptual, ¿cuánto me aumentan los ingresos o cuánto me cambian los ingresos cuando yo voy cambiando la cantidad que vendo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo paso de 0 unidades a 1 unidad vendida, tengo un ingreso marginal de 5. ¿Sí? Cuando paso de 1 a 2 unidades, mi ingreso aumenta en 3. ¿Sí? Cuando paso de 2 a 3 unidades, mi ingreso aumenta en 1 peso. Cuando paso de 3 a 4, disminuye en 1 peso. Y cuando paso de 4 a 5, disminuye en 4 pesos. ¿Sí? Entonces, esa es la derivada, entre comillas, ¿no es cierto? Porque acá no es derivado, sino que
Hemos ido calculando la diferencia de ingresos cuando voy aumentando la cantidad producida. ¿Okay? Y fíjense lo siguiente, y esto va a ser como una regla de oro para nosotros, ¿sí? La optimización o la solución del problema de optimización se va a dar siempre cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Sí. ¿Cómo habían sacado lo del ingreso marginal? ¿Cómo lo saqué? Sí. Vamos de nuevo. Cuando pasé de vender 0 unidades a 1 unidad, mi ingreso aumentó de 0 a 5. Cuando pasé de 1 a 2 unidades, mi ingreso pasó de 5 a 8. Entonces, ¿sí? Entonces, quédense por ahora con esta idea, después la vamos a formalizar y mostrar en un gráfico y va a ser más obvio, pero con esta idea de que ingreso marginal igual a costo marginal, ¿sí? Es como una regla importante de optimización. Es decir, yo tengo que escoger la cantidad tal que eso ocurra. ¿Sí? La cantidad tal que el costo marginal, que en este caso era constante, sea igual al ingreso marginal. ¿Sí? Este resultado ya lo hemos encontrado antes, esta idea de ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien? Cuando hablábamos de competencia. Claro, cuando hablábamos de competencia perfecta, ¿no es cierto? O las firmas actuando en competencia, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, cada firma va a producir una cantidad Q tal que su costo marginal sea igual al precio, ¿no es cierto? Ahí derivábamos la curva de oferta, ¿sí? El costo marginal fue igual al precio. Bueno, resulta que en un contexto de competencia, ¿sí? El precio es el ingreso marginal. Competencia. ¿Y por qué el precio es el ingreso marginal en competencia? Bueno, porque como cada firma es pequeña en competencia, ¿sí? Si yo vendo plumones en un contexto de competencia, este plumón lo puedo vender a 500 pesos, ¿sí? Y si vendo un plumón más, también lo tengo que vender a 500 pesos, entonces, ¿cuánto aumentan mis ingresos? 500. ¿Sí? Y si vendo un tercer plumón a 500 pesos, mi ingreso también va a aumentar en 500 pesos, ¿no es cierto? Entonces, ese ingreso extra que yo tengo por cada unidad es siempre igual al precio. Entonces, eso es en el contexto de competencia. En el contexto de monopolio eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque resulta que si yo soy el único vendiendo plumones y este lo vendía a 2.000 pesos, a este posiblemente ya no lo pueda vender a 2.000 pesos porque no tengo demanda, ¿cierto? Entonces, si yo quiero vender 2 plumones, tengo que venderlos a 1.500 pesos, supongo. Entonces, en vez de vender uno a 2.000 o 2 a 1.500, ¿sí? ¿Qué es lo que cómo cambia mi ingreso marginal en ese ejemplo? Si uno lo puedo vender a 2.000 y 2 lo puedo vender a 1.500, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es mi ingreso marginal? Ya no son los 1.500 pesos, porque resulta que tengo que bajar el precio de la primera unidad. De nuevo, si yo quiero vender esta a 2.000, supongamos que hay un comprador dispuesto a pagar 2.000, ¿cierto? Ok. Entonces, si yo paso de 0 a 1, mi ingreso marginal efectivamente sería 2.000. Ahora, cuando yo quiero vender 2 plumones, si no hay nadie más que quiera pagar 2.000, supongamos que el siguiente quiere pagar solo 1.500 por el plumón, entonces yo tengo que decidir, o vendo un plumón
a 2.000 o vendo 2 plumones a 1.500. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con mi ingreso marginal? Aun cuando el precio es 1.500, mi ingreso marginal va a ser solamente igual a 1.000. ¿Sí? Porque es 1 a 2.000 o 2 a 1.500 cada uno. ¿Cierto? Con lo cual vendo tengo ingresos por 3.000. ¿Sí? Entonces, mi ingreso marginal, en la medida que yo voy bajando por la curva de demanda, bajando en cuanto al precio, ¿no es cierto? Mi ingreso marginal va a ir cayendo, ¿sí? Y va a ser siempre mi ingreso marginal menor al precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo este efecto de que tengo que reducir el precio de todas las unidades anteriores para poder seguir vendiendo más. Y ahora lo vamos a ver en un grafiquito para explicarlo un poquito más, mejor. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta tabla? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Se entiende bien? Súper. Entonces, quédense con esta idea de costo marginal igual ingreso marginal. En un ratito más lo vamos a estar mostrando de una manera más formal. Vamos a tener un grafiquito clásico de un mercado, ¿no es cierto? Donde acá tenemos pesos por unidad, o sea, variables como el precio, como el costo marginal, y acá tenemos la cantidad. Entonces, supongamos que este es mi curva de costo medio, este es mi curva de costo marginal. Nada distinto de lo que hemos visto en el contexto de competencia, ¿sí? Y tenemos acá una función de demanda. ¿Sí? Entonces, en competencia, ¿qué es lo que ocurriría? Tendríamos esta cantidad. Y este precio. ¿Sí? Nuestro monopolista, ¿qué precio va a escoger? Bueno, sospechamos que va a ser un precio más alto, ¿no es cierto? Por eso no nos gustan los monopolios, ¿sí? La pregunta es ¿dónde? Bueno, así en el gráfico es como difícil de verlo. Por ejemplo, yo quisiera ir con un poquito como de tanteo, ¿cierto? Ese es como el beneficio que está obteniendo la firma si fija el precio igual a P asterisco. ¿Cierto? ¿Cómo sé que ese es el beneficio? Bueno, porque esto es P por Q sería el ingreso total, ¿cierto? Y el costo medio por el Q me da el costo total. Entonces, ese sería el beneficio. Y claramente, si el monopolista fija un precio por acá, ¿cierto? Claramente esta área roja se ve más grande, ¿cierto? Que el área verde. Entonces, claramente le va a convenir un precio más alto que el de competencia. ¿Cuánto más alto? Bueno, vamos a utilizar nuestra regla de
ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Sí? Lo que pasa que en este gráfico yo todavía no les dibujé cuál es la curva de ingreso marginal. ¿Sí? La voy a hacer ahora como por intuición, por decirlo de alguna manera. Esto lo vamos a derivar. Lo vamos a derivar. Entonces esta va a ser mi curva de ingreso marginal. Y suponiendo que esa curva está bien derivada, en un minuto más mostramos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Pero suponiendo que está bien hecho, ¿sí? La regla, que también la vamos a derivar, de ingreso marginal igual a costo marginal, ¿qué me dice? ¿Cuánto debiera producir nuestro monopolista? Debiera producir esta cantidad. Es en esa cantidad, ¿sí?, en que el costo marginal se iguala al ingreso marginal, ¿cierto? Ahí se están cortando las dos rectas, o las dos curvas, ¿sí? La de costo marginal y la de ingreso marginal. ¿Qué precio va a cobrar nuestro monopolista? Es la cantidad. Esa regla me dice cuál es la cantidad que quiere cobrar. ¿Pero a qué precio lo va a querer ver? Recuerden lo que les decía hace un ratito, ¿sí? El monopolista o elige la cantidad o elige el precio. Acá estamos diciendo, bueno, el monopolista elige la cantidad QM. Entonces, ¿a qué precio la va a vender? PM. PM, ¿y en dónde lo busco PM? ¿Dónde está ese PM? Acá. ¿Alguien lo ve o no? ¿Y entonces a dónde lo busco? ¿Acá? ¿Acá? Uy, pero acá imaginemos, si fuera este el caso, está vendiendo súper barato. Más barato que competencia. ¿No es cierto? ¿No es este? ¿Será cuando toca la curva de la luna? Perfecto, ¿sí? Entonces, con esta cantidad, yo me voy a ir hasta arriba. A la curva de la demanda, recuerdo lo que les decía. Si yo escojo la cantidad, la demanda me dice cuál es el precio. Si yo escojo el precio, la demanda me dice cuál es la cantidad. ¿Sí? Entonces, exactamente eso es lo que acabamos de hacer. Fijamos la cantidad de acuerdo a esa regla. ¿Sí? Nos vamos a la curva de demanda y obtenemos cuál es el precio del monopolista. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿el área roja qué representa? No, el área roja era simplemente un beneficio, era el beneficio si es que el monopolista fijaba un precio, por ejemplo, de tilde, que simplemente lo escogimos como un precio superior al precio de competencia, pero no de acuerdo a la regla óptima. ¿Sí? Entonces podríamos acá pintar un área azul, que sería el beneficio óptimo. Bueno, justo está cortando ahí también en ese mismo nivel un poquito de casualidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? El precio rojo era simplemente nos habíamos aproximado y mostrado qué pasaba con los beneficios
si subíamos el precio un poco. ¿Sí? Ok, hablemos un poquito entonces de qué es el ingreso marginal. Fíjense que yo en este análisis gráfico simplemente lo dibujé, ¿no es cierto? Como si supiera dónde estaba, dónde tenía que estar esa curva, ¿no es cierto? Pero eso es algo que lógicamente tenemos que deducir. ¿Sí? Entonces, bueno, si el ingreso total de una firma es P por Q, ¿cierto? Ese es simplemente el ingreso total. Ahora, y el ingreso marginal va a ser la derivada de este ingreso total respecto a Q. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a hacer dos observaciones. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis, primero voy a hablar en contexto de competencia. ¿Sí? En contexto de competencia, la firma es tomadora de precio, o dicho de otra forma, la cantidad que la firma vende, o que una firma vende, una firma cualquiera, no afecta el precio. ¿Sí? Entonces, si la cantidad que la firma vende no afecta el precio, y yo digo que el ingreso total es igual a P por Q, entonces ¿a qué va a ser igual el ingreso marginal? ¿A qué va a ser igual? A P. Ingreso marginal, derivo ingreso total respecto de Q, ¿no es cierto? ¿Y qué obtengo? Obtengo P. ¿Sí? Entonces esto es cierto en competencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un monopolista? El monopolista, por definición, por ser la única firma en el mercado, enfrenta la demanda de mercado. ¿Sí? Y en la demanda de mercado, el P y el Q están relacionados. ¿Sí? Entonces, en el caso del monopolio, el precio al cual puede vender depende de la cantidad que quiera vender. ¿Sí? Entonces, el P y el Q van a estar vinculados por la curva de demanda. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esa expresión para el ingreso total, ¿a qué va a ser igual el ingreso marginal? Bueno, yo tengo que derivar respecto de Q esta expresión. Entonces, cuando derivo respecto de este Q, del segundo Q, obtengo P de Q, ¿sí? Y cuando derivo respecto del primero, ¿qué obtengo? Obtengo Q por
P' de Q. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa otra forma que lo vamos a encontrar escrito muchas veces? Esto va a ser P de Q más Q por la derivada de P respecto de Q. ¿Sí? ¿Cómo cambia el precio cuando yo cambio Q en la función de demanda? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Sí? Suponer que P es igual a fácil, una demanda lineal consistente con el ejemplito de la tabla que veíamos recién. Y después hago una un poquito más general. Entonces, supongamos que P es igual a 6 menos Q. Esta es mi curva de demanda, ¿sí? Entonces, el ingreso total es igual a P por Q. ¿Sí? Y el ingreso marginal ¿a qué va a ser igual? Voy a hacerlo en el mismo orden que lo hice recién. Cuando derivo respecto del segundo Q, ¿qué obtengo? Obtengo P, es decir, obtengo esa expresión que está entre paréntesis. ¿De acuerdo? Obtengo 6 menos Q. ¿Sí? Y cuando derivo respecto de esta Q que está dentro del paréntesis, ¿qué obtengo? No. Menos 1 por el Q que está fuera del paréntesis. ¿No es cierto? Es decir, obtengo 6 menos Q menos Q. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 6 menos 2 veces Q. Entonces me voy a ir a un gráfico. Donde pongo 6 acá, 6 acá. Entonces esta es mi curva de demanda. ¿Cómo es mi curva de ingreso marginal? La tenemos acá. Va a ser decreciente, ¿sí? Pero más concreto en este ejemplo. Cuando Q es 0, ¿cuál es el valor del ingreso marginal? 6. O sea que parte desde acá. ¿Sí? ¿Y qué valor de Q me hace 0 el ingreso marginal? 3. Mi curva de ingreso marginal es esta. ¿Sí? Y entonces se parece un poco a la forma que yo lo había dibujado en el gráfico anterior. ¿Sí? Ya sabía cómo tenía que ser. ¿Sí? Entonces, si a este gráfico yo le agrego una curva de costo marginal, ¿sí? Si seguimos la reglita que aprendimos hace un rato, que en un rato más la vamos a
a deducir, y si no será mañana, pero creo que vamos a pasar a hacerlo hoy. ¿Cuál es la cantidad óptima que quiere producir el monopolista? La cantidad que me iguala costo marginal con ingreso marginal. ¿Y cuál es entonces esto me da el Q? Y el precio lo voy a buscar acá arriba. Entonces veamos un ejemplo un poquito más general que este, para ilustrarles, para mostrarles que va a ser más o menos siempre lo mismo, lo que vamos a hacer. Supongamos que P es igual a A menos B por Q. Es decir, estoy haciendo una demanda que es lineal, pero con parámetros A y B que son números arbitrarios. Podrían tomar cualquier valor mientras sean positivos, obviamente. ¿Sí? Entonces, el ingreso total es igual a P por Q, es decir, a A menos B por Q por Q. ¿Sí? Y el ingreso marginal ¿a qué va a ser igual? De nuevo, cuando derivo respecto al segundo Q, ¿qué obtengo? Obtengo la expresión entre paréntesis. Y cuando derivo respecto al Q de adentro, ¿qué obtengo? Menos B por Q, ¿no es cierto? Tengo que multiplicarlo por ese que está afuera. ¿Sí? Esto tal vez, yo no sé si a ustedes les resulta más cómodo, tal vez sí, más familiar, digamos, escribirlo de esta manera, ¿cierto? Antes de derivar, meter este Q adentro, ¿no es cierto? Y dejarlo escrito así. Entonces, puede que sea más fácil para ustedes, ¿no es cierto? Ahí derivan respecto a este Q, obtienen A. Respecto a este Q, ¿qué obtienen? Menos 2B por Q. ¿No es cierto? Que es exactamente lo mismo que obtenemos por el otro camino, ¿no es cierto? Obviamente, cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Entonces, fíjense la semejanza en las expresiones de lo que es la curva de demanda y la curva de ingreso marginal. Se parecen mucho, ¿sí? Excepto por un detalle. ¿Cuál es ese detalle? El 2. Este menos 2. O ese número 2 ahí. Y ese es el detalle que los diferencia. Pero eso nos indica que si yo tengo acá una línea recta en la función de demanda, la función de ingreso marginal va a tener siempre el doble de pendiente. ¿Sí? No importa cuál sea la pendiente de esta curva de demanda, mientras estemos hablando de demandas lineales, ¿sí? La pendiente de la de ingreso marginal va a ser justo el doble. Entonces, si esta corta el eje en 6, esta va a cortar en 3. Si esta cortase el eje en 15, esta cortaría en 7,5. ¿Sí? Entonces, eso es un truco o es un resultado que se va a dar siempre que estemos con funciones de demanda lineal.
Déjenme tratar de darles un poquito una intuición antes de derivarla de la regla de intuición gráfica, de la regla de costo marginal igual a ingreso marginal. Imagínense por un momento que nuestro monopolista, en vez de vender esta cantidad QM, quisiera vender esta cantidad aún menor Q tilde. ¿Sí? Fíjense que cuando Q es Q tilde, cuando Q es igual a Q tilde, el ingreso marginal está por ahí, arriba, y el costo marginal está por acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el ingreso marginal esté por arriba del costo marginal? Que si yo vendo un poquito más, ¿sí?, estoy obteniendo un ingreso extra que es mayor que mi costo extra. ¿Sí? En particular, entonces está esta distancia acá que yo podría estar obteniendo y que no obtengo si no vendo la unidad Q tilde. ¿Sí? Y lo mismo respecto de unidades adicionales. Un poquito más, yo puedo todavía ganar esa distancia, ¿sí? Porque mi ingreso extra es más alto que mi costo extra. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar con este argumento? Bueno, exactamente hasta el punto en que el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Sí? ¿Y qué pasa si me paso y de repente quiero producir acá un Q doble tilde? ¿Sí? ¿Qué es lo que me estaría ocurriendo? Bueno, me estaría ocurriendo que estoy obteniendo un ingreso marginal bastante bajo por unidades que me están costando bastante más que. Es decir, con cada unidad extra que yo vendo, estoy perdiendo toda esta distancia. ¿Sí? Porque mis costos me están aumentando en este monto, costo marginal, y mis ingresos están aumentando solamente en este. ¿Sí? Entonces todo esto serían pérdidas en que yo estoy incurriendo. Entonces el área roja, ¿sí?, son pérdidas que yo estoy obteniendo por las últimas unidades, si es que produzco de más. ¿Sí? El área azul son beneficios que estoy dejando de obtener, ¿sí?, si es que produzco de menos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa intuición gráfica o no? ¿Sí? Entonces vamos ahora a hacer una derivación formal de la regla de que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. ¿Sí? La derivación van a ver que con lo que hemos visto ya es sumamente sencilla. ¿Sí? El problema de maximizar sus beneficios para el monopolista es escoger el Q que me maximiza ingreso total, que depende de Q, menos el costo total, que también depende de Q. ¿No es cierto?
¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Yo te quiero maximizar beneficio. Simplemente escribo los beneficios como el ingreso total menos el costo total. ¿Sí? Si yo derivo ¿sí? Cuando derivo el ingreso total respecto al Q, ¿qué obtengo? Conceptualmente, porque no puse ninguna fórmula. El ingreso marginal. ¿No es cierto? Estoy derivando el ingreso total, entonces obtengo ingreso marginal, que va a depender de Q. Y cuando derivo el costo total respecto a Q, ¿qué obtengo? El costo marginal. Y para estar en el óptimo, ¿qué es lo que necesito? Igualarlo a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí está mi regla. ¿Sí? Ingreso marginal. Igual a costo marginal. Fíjense que esto es independiente de la función de costo que yo tenga, de cómo sea la función de demanda. Es más conceptual, les diría que otra cosa. ¿Sí? Bien, entonces veamos para terminar por hoy un ejemplo. Vamos a plantear una función de demanda cualquiera. Voy a suponer P igual a 100 menos 2Q, ¿sí? Y una función de costo total (10 más 3Q cuadrado). ¿Sí? Entonces, nuestro problema de maximización lo voy a resolver 2 veces al ejercicio por una única vez para convencerlos de lo siguiente. Yo puedo plantear todo en términos de precios y derivar respecto de precio, o puedo plantearlo todo en términos de Q, como vinimos haciendo hasta ahora, y derivar respecto de P. Sí, voy a hacer eso segundo ahora y después voy a volver sobre todo. ¿Sí? Entonces, cuando yo maximizo respecto de Q, ¿qué voy a maximizar? Mis ingresos totales, que son P por Q, menos mis costos totales, que son 10 menos 3Q cuadrado. ¿Sí? Derivo y obtengo 100 menos 4Q. Este es mi ingreso marginal. Menos mi costo marginal, que es 0Q. Un poquito de suerte con el ejemplo porque me da Q igual a 10, ¿no es cierto? Me llevo menos 6Q, menos 4Q para el otro lado,
Me queda 10Q igual a 100, o sea, Q igual a 10. Y esto significa que el precio va a ser igual a ¿cuánto? ¿A 80? 60. No quiero pasar el 10 en cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? Cualquiera de las dos te da 60. 6 por 10, 60, y en la hora 4 por 10, 40, 100, 40, ¿no? Me confundiste, perdón. ¿Dónde está reemplazando el En Q? la fórmula de abajo, la derivada, tengo que pasar arriba. No, arriba, en la curva de demanda, ¿no es cierto? Que en uno te da 80 y en la otra te da 300, 330. Correcto, ¿y en cuál tengo que reemplazar? ¿En cuál de las dos? La de P. En la de P, sí, estos son mis costos totales. Ese cálculo de reemplazar el Q acá me da cuáles son mis costos totales, ¿no es cierto? Pero si yo estoy preguntando por P, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el precio en ese equilibrio? Bueno, simplemente reemplazo acá la demanda. Y esto es exactamente lo que hacíamos recién gráficamente. Buscábamos cuál era el Q que nos igualaba ingreso marginal y costo marginal, y después íbamos a buscar el P en la curva de demanda. ¿Sí? Entonces podríamos acá calcular además que el ingreso total igual a 800, y el costo total, acá sí tendríamos que ir a la fórmula del costo total. Q al cuadrado son 100, 300, 310. Por lo tanto, el beneficio, bueno, sería 490. ¿De acuerdo? Ese es el camino 1, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que es el que hemos estado utilizando, la intuición esta de costo marginal igual a ingreso marginal. Uno la obtiene derivando respecto del Q, ¿no es cierto? Porque ahí están los conceptos de marginalidad, son respecto del cambio en Q. Pero lo que vamos a ver es que yo también puedo plantear el problema de maximización de beneficios en términos de P, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es, como primera medida, despejar esa función de demanda inversa, y la voy a escribir de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Voy a escribir 2Q igual a 100 menos P, es decir, Q igual a 50 menos 0,5 por P. ¿Sí? Esa es mi función de demanda, lo que yo les dije inicialmente, formalmente es la demanda inversa. Yo pongo P como función de Q. Esta es la función de demanda, Q está en función de P. Pero obviamente es la misma ecuación, ¿cierto? Pero si yo quiero derivar respecto de P, tengo que dejar expresado todo en función de P. Es decir, cuando yo acá escribo P por Q, ¿cierto? Para el ingreso total, en vez de escribir Q, voy a escribir esa otra expresión. ¿Sí? Entonces, mi ingreso total va a ser P por 50 menos 0,5 por P, ese es mi P por Q, y mi costo total, ¿a qué es igual? Bueno, sigue siendo igual a 10, 3 por Q al cuadrado. ¿Sí? Ahora, Q al cuadrado, ¿qué es? Es 50 menos 0,5 por P al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí?
Simplemente planteamos el problema en términos de Q o en términos de P. ¿Sí? Entonces, si derivamos, cuando derivo respecto al primer P, obtengo 50 menos 0,5 P. Cuando derivo respecto de este P que está acá adentro, ¿qué obtengo? Obtengo menos 0,5 por el P que está afuera. ¿Sí? Menos 0,5 por P. Menos. ¿Y acá cómo derivo esto? ¿Cómo andan con las derivadas? Bien, hasta el del semestre. Sería menos P. Todo esto me falta derivar respecto de P. Entonces, multiplicar el 3 para adentro menos de factorial. Es que el 3, si lo meto adentro y este es el cuadrado, va a complicar. ¿Cierto? Entonces lo voy a dejar más bien afuera. Y entonces ahora derivo respecto de esto, sin incluir el 3. 3 por algo. Cuando tengo algo al cuadrado, ¿qué hago? ¿Cómo? Podría hacerse también, expresar esto de otra manera, llegaríamos a lo mismo, pero yo seguiría el otro camino. 2 por lo que está adentro, 50 menos 0,5p, por la derivada de lo que está adentro, y la derivada de lo que está adentro es menos 0,5, ¿cierto? Ya, y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces lo voy a reescribir de nuevo, voy a ir juntando términos de a poco. Acá tengo 50 menos P, junté esos dos, 0,5P. Bueno, acá tengo, fíjense que este 2 lo puedo simplificar con el 0,5, ¿no es cierto? El 2 por 0,5 es 1. ¿Sí? Y este signo menos, con este signo menos, me va a quedar un signo más. ¿Sí? Entonces me va a quedar 3 por esa expresión, 3 por 50, 150, 3 por menos 0,5p, me va a quedar menos 1,5p igual a 0. Esperemos que nos dé bien. Entonces, si me llevo los 2p para el otro lado, (2,5p), y de este lado que me quedó 200. Que no me dio. 200 dividido 2,5, ¿cuánto? 80, menos mal. Bien. Entonces está bien. P igual a 80. Y entonces, obviamente, si P es igual a 80, nos podemos volver a la función de demanda, encontrar cuál es el Q, volver a las funciones originales y encontrar cuáles son los beneficios. Obviamente, me va a dar exactamente todo lo mismo que me dio ahí. ¿Sí? Es más natural este primer camino, ¿no es cierto? Pero a veces nos presentan las funciones ya en términos de P, y uno también es importante saber si uno lo puede hacer por un lado o por el otro. ¿Sí? Bien, hasta acá por hoy. Mañana vamos a seguir con esto, vamos a sacarle bastante más jugo a estos resultados, algunas instrucciones, etc. ¿Tienen dudas? ¿Alguna pregunta? Todavía tenemos un par de minutos, ¿no? ¿No? Bueno.
Entonces nos vemos mañana. Que no anda la belleza. Primero. Pero después de su madre dijo como entre procesos o Sí. Sí, pero ya le dan 5. Sí, mientras, pero ya. Ah, Ya. Bueno, vale, gracias.